La asesinaron a ella 3 sicarios y resulta que el caso quedó así porque el juez que llevó el caso del asesinato lo amenazaron de muerte y les tocó exiliarlo. Me he encontrado un parque muy interesante llamado el Parque de la Inflexión, el cual son unos monumentos en homenaje a las personas caídas víctimas del narcotráfico. Aquí nos cuentan que las primeras acciones de terror asociadas a la violencia del narcotráfico fueron los asesinatos colectivos que empezaron después de la creación de los carteles de Medellín y de Cali en los años 76 y 77. Ahí empieza toda esa violencia tenaz. Resulta que 1989 es considerado el año cumbre del narcotráfico, en el cual se hicieron estallar 71 bombas en el área metropolitana de Medellín. O sea, un montón. Eso afectó terriblemente a la población. Imagínense cuántos muertos. Pero si les aterra lo que les conté de las 71 bombas en el 89, pues imagínense que el 91 fue el año más violento de la historia de Medellín, en donde se cometieron 6.809 homicidios, imagínense, relacionados con el narcotráfico todos. Eso es una tasa de 345 personas por cada 100.000 habitantes. Es que la cosa era tan terrible que del 89 al 91 Medellín fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Imagínense vivir en esa época en Medellín, debía de ser terriblísimo. O sea, no había manera de salvarse de la violencia, de que uno estuviera untado de eso. Lo peor es que yo siento que aún eso ha dejado rezagos. La cultura del narcotráfico y de la violencia ha marcado esta zona, aún se siente. Cada placa que vemos acá, cada monumentico de estos, tiene una frase que dijo un personaje político víctima del narcotráfico. Encontramos a gobernadores, encontramos jueces, procuradores, encontramos frases de Antonio Galán también. Resulta no solo la problemática que hubo aquí en Antioquia, en Medellín, sino en todo el país. Lo que pasa es que Medellín era el epicentro, porque aquí era el cartel de Medellín, era Pablo Escobar, nada más y nada menos, imagínense. Encontramos también el director de un periódico, el periódico El Espectador, Guillermo Cano Izaza se llamaban. Imagínense, él dijo: estamos presenciando el crecimiento de una generación sin fronteras morales, sin valores ni principios éticos. Eso es lo que combatimos, con meridiana claridad. Piensen en esa frase. Eso es lo que se ha convertido la sociedad. ¿Y qué hizo el señor Pablo Escobar a raíz de las críticas de él, de lo que él decía y lo que él publicaba en el periódico y todo eso? Le puso una bomba al periódico y asesinó al director. El periódico El Espectador fue y sigue siendo un periódico muy importante en Colombia. Era un diario, pero a raíz de ese suceso, ellos decidieron dejar de ser diario y solo sacan una emisión semanalmente. Pero fue el primero en hablar abiertamente acerca del problema, del conflicto del narcotráfico. Esta es una placa de Antonio Roldán Betancourt, gobernador de Antioquia, que lo asesinaron el 4 de julio del 89. Resulta que esto fue muy curioso porque el asesinato de él fue un error. Los sicarios de Pablo Escobar, iba un grupo comandado nada más y nada menos que por Popeye y otro personaje llamado Pinino, y ellos confundieron el carro porque realmente iban a asesinar era al director de la policía de Antioquia. Confundieron el Mercedes en donde iba el gobernador de Antioquia y le pusieron un carro bomba. Lo detonaron, estalló y el hombre quedó vivo, pero quedó atrapado y murió incinerado. Terrible. Su frase: el derecho a la vida es el derecho fundamental del hombre, pero la violencia irracional sigue mancillando cada día ese sagrado derecho. Aquí vemos una placa de Luis Carlos Galán, quien dijo: la justicia, como la libertad y la vida, tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no terminará nunca. Él fue asesinado el 18 de agosto de 1989. ¿Y por qué lo borraron del mapa? Porque él decía que una vez subiera a la presidencia, él era candidato, lo primero que haría era extraditar a Pablo Escobar a una cárcel de los Estados Unidos, como debía ser. Aquí encontramos una frase de Rodrigo Lara Bonilla, él es muy famoso. Él era un ministro de justicia, fue asesinado el 30 de abril del 84, tan solo tenía 37 años. Lara Bonilla en sí fue quien destapó a Pablo Escobar, fue el que lo puso en escarnio público, delatando que era el jefe del narcotráfico. Y ese fue el primer magnicidio de Pablo Escobar, el primer asesinato a un personaje importante.
Aquí encontramos una placa de María Elena Díaz Pérez, que era la jueza tercera de orden público de Medellín. Fue asesinada el 28 de julio del 89. Cuando a ella la asesinaron, estaba investigando unos casos de masacres en unas fincas bananeras de Turbo, Antioquia, ocurridos en el 88, y también estaba investigando a Pablo Escobar por lavado de dinero. La asesinaron a ella 3 sicarios y resulta que el caso quedó así porque el juez que llevó el caso del asesinato lo amenazaron de muerte y les tocó exiliarlo. Enrique Lou Murtra era exministro de Justicia. Lo asesinaron el 30 de abril del 1991 en la Universidad de La Salle. Él era allí decano y docente. Y él dijo: me puede temblar la voz, pero nunca la moral. Como ministro de Justicia apoyaba la extradición de colombianos a Estados Unidos y firmó la extradición de los hermanos Ochoa, del narcotraficante Gacha y de Pablo Escobar. Y por eso lo mataron. Aquí encuentro la placa de Carlos Mauro Hoyos Jiménez. Era procurador general de la Nación, asesinado el 25 de enero del 88. Póngale cuidado, porque es que me estoy riendo. Él dijo: hago una convocatoria a la solidaridad. En el país no hay solidaridad permanente. Hay una solidaridad de 24, 48 horas o de 1 minuto de silencio cuando matan a un personaje. Bueno, ¿y cuál es mi risa? Pues resulta que él fue secuestrado en el aeropuerto de Río Negro, Antioquia, cuando visitaba Medellín, por sicarios de Pablo Emilio Escobar. Se lo llevaron a una finca del oriente antioqueño y allá luego fue asesinado. La risa es que, según las declaraciones de Popeye, él fue asesinado por traición a la patria. ¡Qué descarado! ¿Y por qué traición a la patria? Porque Escobar lo estaba sobornando para que él diera de baja el proyecto de extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes colombianos, y se enteró que la DEA, por otro lado, lo estaba sobornando también para que extraditara a los colombianos. O sea, según él estaba trabajando doble, ¿no? La cuestión es que el hombre estaba trabajando para extraditar a los colombianos y el descarado Escobar lo mata porque para él una extradición a esta peste que pudre al país era una traición a la patria. Esto es increíble, es impresionante todo eso que se vivió en la década de los 80 y de los 90. Obviamente Colombia aún está manchadísimo, todo no termina, aún hay narcotráfico, aún hay guerra, aún hay ese manejo político tan terrible. Pero esa época se desató así la violencia fuertemente y de frente. Miren este monumento tan grande que hay atrás. Ahorita vamos a dar la vuelta porque al otro lado hay menciones de actos terroristas que ocurrieron en esa época. Pero bueno, lo curioso es que por este lado del monumento tiene muchos puntitos, como si fuera lectura braille, o escritura braille mejor. Pero realmente cada puntico de esos representa a una víctima por el conflicto armado. Este lugar viene mucho turismo internacional, hay guías, hay bastantes guías, puede encontrarme con personas italianas, también habían unos personajes de Estados Unidos, otros de Europa, bueno, de otros lados de Europa, mejor dicho, de bastantes lugares vienen. A este lado del monumento, como les decía, hay unas fechas en las que ocurrieron atentados. Digamos, aquí está un carro bomba en el 84, el 26 de noviembre, a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. También está la toma del Palacio de Justicia, que fue en el 85, el 7 de noviembre. Ahí hubo un caso, creo que 40 senadores asesinados, que quedó impune. Tenemos las bombas del 10 de marzo del 88 al periódico El Colombiano. También bomba al edificio Mónaco en el 88. Tenemos una bomba a la sinagoga en Medellín, otra bomba el 4 de abril del 88. Tenemos a bomba del 18 de abril del 88 a una empresa llamada Texis de Colombia, en Medellín también. Tenemos otra bomba del 88 a Goodyear, en Colombia. Hay cualquier cantidad de bombas, joder. Bomba a Casa Finca Los Lagos en Medellín, bomba al Banco Cafetero de Bello. Desde aquí cuento 40 atentados. En el 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo que cuento así por encima,
13x4, 3x4, 12, 52 atentados, ¿sí? Y todos son bombas o petardos. Otro banco cafetero en Medellín, al Banco del Estado, a un estanco de licores en Itagüí, Pinturas Pintuco en Medellín, al Banco Caja Social, al Departamento de la Policía de Medellín, Antioquia, bodegas del Centro Único de Barrio Boston en Medellín. Uy, joder, por aquí siguen, hay más. Al Hotel Hilton de Medellín, Avenida Bolivariana, otra bomba, La Ruleta, Periódico Vanguardia Liberal, parqueadero del Hotel Royal. Estoy leyendo así por encima los que veo, ¿no? Iglesia de los Mormones también calaron. Empresa Philips, también a Tecnicentro. Otra cantidad de bombas, carros bombas, vehículo del cuerpo de élite, la policía, superintendencia, supertiendas La Rebaja, estación de la policía del Poblado, finca Los Cocos en Cali, también el cartel de Cali, del 91. Bus de Copacabana, imagínense, una bomba en un bus. Carro bomba para la vía pública frente al Centro Comercial Monterrey en Manila, Medellín. Carro bomba el 30 de noviembre del 92 en vía pública El Salado, Envigado. Esto es aquí nomás, joder. Glorieta Don Quijote. Carro bomba el 24 de diciembre del 92 en el barrio Las Acacias, Medellín. Carro bomba en la urbanización Valderrobles, en el barrio Restrepo de Medellín. Edificio Alcampestre, barrio San Lucas, Medellín. Otro carro bomba. Carro bomba en la vía pública, el barrio de San Diego. Empresa Telecom, un carro bomba el 23 de febrero de 1993. Y bueno, hay muchos más atentados escritos ahí en las placas.